87 votos afirmativos respaldaron la aprobación del proyecto de ley que reforma las leyes de seguridad social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados. Como ya lo dijimos, esta aprobación se produjo la noche de este jueves. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta por el movimiento Alianza País, Armando Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, ayer aprobamos con 87 votos a favor estas reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para asegurar un manejo serio, responsable, pero además un manejo solvente de los recursos de todos los partícipes que tienen sus cuentas en estos fondos complementarios previsionales cerrados. De acuerdo a lo que dice este proyecto de ley, ¿qué va a pasar con los recursos con los recursos respecto de los fondos provisionales complementarios cerrados? Son 206.000 partícipes. Efectivamente, son 206.000. Se ha hablado aquí de que hay más de 1.000 millones, 1.050, 1.200, alguien dijo 1.300. No conocemos, por eso en el propio proyecto de ley establecemos que antes de que estos recursos, de que estas cuentas vayan al BIES o a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y luego al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿verdad? Antes de que eso pase, tiene que realizarse una auditoría para saber el estado en que se encuentra cada uno de estos fondos, el manejo, cómo se lo ha realizado. Luego de que se realiza esa auditoría, se van a manejar en cuentas individuales, eso dice la ley, es decir, no se va a topar un solo centavo de esos recursos. Es más, hablan de 1.000, de 1.200, de 1.300, pero no dicen que de liquidez existe una mínima cantidad. Por ejemplo, en el fondo de cesantía del Magisterio Nacional se dice que tiene un capital total, un patrimonio de 430 millones, pero por boca del propio administrador, de Juan José Casteló, se informó de que tienen 6 millones de liquidez. Es decir, no hay los 430 millones en efectivo, hay solo 6 millones. Los demás están en créditos, quirografarios, prendarios, hipotecarios, en inversiones. Asambleísta, durante el curso del análisis de esta propuesta, se dijo que estos fondos han sido permanentemente auditados por la Superintendencia de Bancos. También se dijo que este proyecto nació de las denuncias de presuntas irregularidades en su manejo. Si existían estas auditorías permanentes, ¿cómo es que no se detectaron estos problemas? Bueno, yo lo he señalado en el primer debate, lo hice el día de ayer en el segundo debate, que no es el tema de las denuncias, no es el tema de que hay un mal manejo de estos fondos. El asunto fundamental de estas reformas es de carácter constitucional. La Constitución de 1998, en el artículo 61, establecía precisamente la existencia de estos fondos complementarios previsionales cerrados. Establecía en el artículo 61. Y además establecía que se pueden manejar de manera pública, privada o mixta. Es decir, la del 98, que ya no está vigente, determinaba que era posible el manejo privado de estos recursos. Pero la actual Constitución de la República, la del 2008, aprobada el 28 de septiembre del 2008, vigente desde el 20 de octubre del 2008, establece en el artículo 367 que la seguridad social es universal y pública. La seguridad social es universal y pública, es decir, no hay lugar a que estos fondos se manejen de manera privada, ninguno de los fondos. Ayer desafía a la oposición que me demuestre, que me diga, por lo menos un inciso, un artículo, un párrafo de la Constitución en la que señale que la seguridad social, porque los fondos previsionales, estos de cesantía o los de mejoramiento de las pensiones jubilares, pertenecen a la seguridad social. Y como tal, entonces, tienen que ser manejados de manera pública. Es un mandato constitucional. Y el artículo 368 todavía es mucho más claro. Determina que la seguridad social será regulada y normada por el Estado. La Asamblea Nacional es una función del Estado, está obligada, tiene la potestad para dictar leyes que regulen precisamente el tema de la seguridad social. Y vamos a garantizar a los dueños de los recursos. La oposición quiere garantizar, probablemente las auditorías nos dirán, probablemente la administración por parte de algunos administradores, que a lo mejor saldrán muchas noticias que no les va a gustar mucho a los verdaderos dueños de estos fondos previsionales cerrados. Se propuso durante el debate, la jornada de ayer, que los partícipes estén facultados a retirar la totalidad de los recursos. ¿Qué pasó con este planteamiento?
Bueno, eso está en el proyecto de ley, está, digamos, establecido que si alguno de los partícipes quiere retirar, debe seguir un procedimiento, por supuesto, porque el tema es que no hay en efectivo, no hay liquidez de todos estos fondos. Ya le digo, el propio Juan José Casteló, en alguna de las intervenciones en la comisión, ha manifestado que, si bien es cierto, son 430 millones de capital o de patrimonio, pero de liquidez solo hay 6 millones. Entonces, ¿cómo devolvemos en un eventual retiro de todos los partícipes? Pero hemos hablado con el presidente del Consejo Directivo del IES y él ha dicho, el IES tiene 1.200 millones. Es más, están cada año entregando cerca de 1.000 millones en créditos hipotecarios, quirografarios, y eso demuestra la solvencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De tal manera que, cumpliendo determinados requisitos, se podrá devolver a los partícipes, pero lo más importante de esta ley es que cada uno de los dueños de esos recursos va a tener una cuenta individual. Y esa cuenta individual no va a ser una cuenta en físico, no va a haber una libreta, sino que puede acceder a través de los sistemas informáticos, a través de su cuenta digital, puede acceder en cualquier momento y consultar cuál es el saldo de su cuenta. Si bien ustedes han defendido que no tiene un carácter confiscatorio esta propuesta normativa, la oposición el día de ayer también insistió en el discurso respecto de que son dineros privados, de que se trataría de dineros privados y que por lo tanto no pueden pasar bajo administración estatal. ¿Qué decir al respecto? A ver, son dineros de la seguridad social. A ver, si estos dineros estuviesen en una cooperativa de ahorro y crédito, en una cooperativa para la vivienda, en una caja comunal o estuvieran en un banco, esos son dineros privados. O sea, la Constitución establece que no se puede confiscar bienes privados, es decir, está prohibido constitucionalmente. Pero los dineros, los recursos de seguridad social, la Constitución, ya lo he señalado, el artículo 368 determina que tenemos que normar, ¿no es cierto?, el tema de seguridad social. Y no es que el Estado va a hacer uso de esos recursos, no es que el momento que pasen al BIES, los recursos, que no va a ser después de que esté ya publicada la ley, va a ser luego de la auditoría, es decir, después de 180 días, luego de 6 meses, de que se conozca de manera clara y transparente el estado en que se encuentra cada uno de estos fondos. ¿Sí? No es que pase inmediatamente, no es que una vez que va al oficial ya pasa al siguiente día a la cuenta del BIES, no, tiene que haber una auditoría, tiene que establecerse en qué forma entregan estos fondos al manejo del BIES, y el BIES va a manejar de manera personalizada cada una de estas cuentas, de manera personalizada, y cada fondo va a manejarse de acuerdo a su propia particularidad. Es decir, no es que el Estado va a tomar esos recursos para destinarlos a otro tipo de inversiones, sí, sino que el BIES los va a administrar y a gestionar conforme dispone la Constitución de la República. Ahora bien, se incorporaron varios condicionamientos para que determinados fondos puedan seguir bajo administración privada. Sin embargo, también se ha dicho de que, de ser así, estos ya perderían esta condición o esta calidad de fondos de cesantía o, en su caso, fondos de jubilación. Por supuesto, porque ya le manifiesto que la seguridad social es pública. No hay lugar a que sea privada. Lo dispone la Constitución, y será la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y Financiera la que establezca el mecanismo de cómo estos fondos que van a quedar por de fuera de este traspaso al BIES se manejen de manera privada, pero ya no como fondos previsionales, ya no como fondos de cesantía, ya no como incentivo o mejoramiento a la jubilación. Puede manejarse como ahorro privado, yo no sé. Como cajas de ahorro, como cajas de ahorro, podría ser, sí, como cajas de ahorro, pero con supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿sí? Para que haya un control y una garantía para los dueños de esos recursos, porque caso contrario, si ahorita, por ejemplo, algunos de los administradores ha realizado una inversión inadecuada, una inversión que ha ocasionado pérdidas, la ley no establece el mecanismo, la actual normativa no establece un mecanismo, por ejemplo, para perseguir en los bienes de los administradores. No dice nada, es decir, tendrán que repartirse las pérdidas entre todos los dueños de esos recursos, porque no hay ninguna garantía en ninguna norma y el Estado no puede, digamos, recurrir a solventar esos déficits o esas pérdidas, pero sí lo puede hacer es el manejo a través del BIES, que está plenamente garantizado y además con un patrimonio de más de 12.000 millones, que le da suficiente garantía. Pero al pasar a ser cajas de ahorro, ¿no perderían estos beneficios que de pronto tenían siendo fondos de cesantía, en su caso, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Cuál sería la vía que deberían seguir? Es que si son privados y como cajas de ahorro,
privadas, particulares, lo pueden seguir manejando bajo las mismas políticas, ahora sí, pero con control de la superintendencia de bancos, ¿verdad? Pueden continuar otorgándoles créditos y pueden poner dentro de las condiciones que pueden retirar sus recursos en cualquier momento. Bien puede ser en cualquier momento por propia voluntad del partícipe, o ya sería del cuenta ahorrista, ¿verdad?, de estas cuentas privadas, o cuando se cumplan algunas condiciones, por ejemplo el hecho de que quede cesante, si es que es la voluntad del ahorrista, es decir, ya eso está dentro del ámbito privado, y ahí es por eso que esta ley no topa esos recursos que son eminentemente privados, solo topa aquellos recursos que tuvieron un incentivo inicial por parte del Estado, es decir, ahí no hay cómo decir, bueno, esto es privado, porque ahí se confundieron luego los recursos públicos, ya se confundieron en la repartición a todos los partícipes, algunos de los cuales ya son jubilados, algunos de los cuales ya recibieron esa cesantía adicional, por lo tanto no hay cómo, digamos, demostrar esto es privado y esto es público, porque ya se confundieron en el ámbito de la seguridad social, consecuentemente tienen que ser manejados de manera pública. Son los argumentos del asambleísta Armando Aguilar, quien nos ha acompañado el día de hoy en este espacio de entrevistas. Gracias por su presencia, asambleísta. Muchas gracias a usted. Se conoce que este proyecto de ley sería remitido al Ejecutivo la próxima semana para posteriormente conocer su sanción favorable o veto, parcial o total. Eso lo conoceremos después de 30 días cuando el Ejecutivo reciba este proyecto de ley desde el Legislativo. Es tiempo de una primera pausa, amigos, no se vayan, enseguida continuamos con más información. Thank you.